Muy bien, joven. Buenas noches. Vamos a continuar con el desarrollo de los capítulos que me ha tocado presentarles a ustedes. Ya anteriormente hablamos de el tema del céfalo y del tema del céfalo, los glóbulos y las instituciones. Ahora vamos a ver una parte de lo que es el cerebro anterior, que se ha conformado para ello de la corteza cerebral. Esta parte es muy importante porque es la que va a regir de alguna manera el centro todo lo necesario para que el ser humano pueda relacionarse socialmente. Cuando nace el ser humano, pues nace por ir una comparación con una computadora, casi como el disco duro, ¿no? Y es con el desarrollo que va haciendo una serie de interconexiones neuronales para poder ir multiplicando el conocimiento sobre todo y poder desempeñarse a través de las diferentes funciones que tiene el cerebro como mujer. Entonces, volviendo a lo que es la corteza. La corteza, como su término lo dice, pues, significa algo que está externo, algo que está envolviendo. En este caso está envolviendo a todo lo que es la masa encefálica. Y la corteza prácticamente es todo lo que bordea. Esto va a revestir completamente los hemisferios cerebrales, tanto el derecho como el izquierdo. Y está constituido principalmente por la sustancia gris. También hay algo de sustancia blanca, no tocamos, pero vamos a hablar de lo que está la corteza, que es la parte externa, de esa envoltura que tiene el cerebro. Esta parte llega a contener aproximadamente 10.000 a 20.000 millones de neuronas. Ella puede saber la cantidad de conexiones que se tiene que dar entre cada una de ellas. Entonces, también habíamos comentado de que el área superficial que tiene el cerebro, en este caso la corteza, va a aumentar su superficie a través de los surcos y pliegues que tiene. Es decir, que en esa parte van a ingresar mayor cantidad de neuronas, ¿no? Y por tanto no necesita un volumen, una superficie mayor, sino que gracias a eso puede acomodar y cumplir con las funciones que le corresponden. El espesor que tiene la corteza es pequeño, ¿no? Es de 1.5 y puede llegar hasta 4.5 milímetros en algunas áreas. Entonces, la sustancia gris de la que vamos a hablar sobre todo está constituida por una mezcla de varios tipos de células, ¿no? Hay células nerviosas, hay fibras nerviosas que son las que hacen la comunicación, hay otras que se llaman las neuroglías, que son las que van a aumentar y llenar los espacios, y vasos sanguíneos de ese tipo, ¿no? Entonces, las áreas que aparentemente relativamente pequeñas son las que van a recibir una serie de aferencias sensoriales, son las que de afuera hacia adentro reciben las sensaciones. En este caso, como estaríamos hablando de las aferencias sensoriales, donde vamos a tener que referirnos a los sentidos, ¿no? Como los ojos, los oídos, la piel, el olfato, ¿no? Y esto trabaja justamente con otras áreas del cerebro para poder cumplir con la función que le corresponde. Por eso que van a proyectar, después de hacer ese procesamiento, proyectan eferencias motoras, o sea que hacia afuera, ¿no? Por el fascículo piramidal o fascículo del sistema espinal, ¿no? Entonces, a través de ellos se van a llevar a cabo los movimientos que realiza el cerebro. Ahora, les vuelvo también a reconocer que más del 80% de la corteza de un hombre tiene una función de asociación relacionada con todas las actividades integradoras y cognitivas, como son el lenguaje, el cálculo, el planeamiento, el racionamiento abstracto, que es lo que nos hace diferentes de los animales, ¿no? Tomamos decisiones, por ejemplo, y ejecutamos cosas gracias justamente, sobre todo a la corteza cerebral, que es una parte de la vía que va al final de cuentas a producir el movimiento. Ahí tienen ustedes una imagen para tener una idea de algunas áreas de lo que me corresponde ser cada uno. Por eso le llamamos mapa de las áreas funcionales específicas de la corteza cerebral. Entonces, volvemos a repetir que el cerebro o cerebro anterior deriva de una división que tiene
tres partes del cerebro. En este caso estamos hablando del prosencéfalo, que se divide precisamente en dos. El mesencéfalo, que es lo que estamos jugando el día de hoy, perdón, el mesencéfalo, que es la parte media, y el metencéfalo, que conforman los hemisferios cerebrales, ¿no? Bueno, hoy pueden ustedes identificar, por ejemplo, ya conocen ustedes lo que son los surcos, surco lateral del cilio, surco central de Rolando. Aquí tienen ustedes un polo, el polo del temporal, el polo frontal, el polo occipital. Y los diferentes surcos van a identificar o limitar algunos giros que tienen algunas áreas específicas, algunas funciones específicas, ¿no? Como por ejemplo, delante de la central tenemos el área motor. Y por detrás del surco central de Rolando tenemos la zona somatosensitiva. Estas zonas son las primarias, ¿no? Porque hay una serie de conexiones que se van a realizar, como vamos a ver más adelante cuando hablemos de otras funciones, ¿no? O cuando revisemos, por ejemplo, las áreas del cerebro, como por ejemplo el área de próstata. Bueno, aquí rápidamente vamos a conocer algunas de las funciones que realiza el cerebro, ¿no? Entonces, uno que es bastante la cognición, o sea, el conocimiento. Gracias a la corteza, pues, y el resto de conexiones que tiene, podemos elaborar un pensamiento, realizar el razonamiento respectivo, la resolución de problemas, ¿no? Cuando ustedes van a dar un examen, por ejemplo, pues tienen que hacer resolver y resolver estos problemas para poder contestar. Y sobre todo la conciencia, ¿no? El ser humano tiene conciencia, para ver qué cosa es buena, qué cosa es mala. Pues, todo ese proceso va a pasar necesariamente por la corteza cerebral. La percepción, es decir, que está relacionada bastante con los sentidos, ¿no? Va a procesar la información sensorial que se va a tener en el cuerpo, ¿no? Para poder agregarle al movimiento, pues esta función de la ubicación, por ejemplo, o sentir la forma, el impacto que tiene o dónde es ubicado, ¿no? Y sin eso no se podría realizar el movimiento, ¿no? No se podría tener un control de los movimientos voluntarios, porque hay otra vía que es la que está relacionada con el movimiento involuntario. Tiene mucho que ver con el lenguaje y la producción del lenguaje, como vamos a ver más adelante, el área de Broca, por ejemplo, por relación con el área de Guardique. Y la parte emocional que tiene todos los seres humanos, le ponemos siempre un componente emocional, sea bueno o malo, o positivo o negativo, pero va acompañado siempre, depende del estado de ánimo de cada una de las personas. Entonces, podemos hablar desde el punto de vista de la filogenética, una clasificación para ver los tipos de corteza. ¿Qué entienden ustedes por filogenética? Entonces, nos refiere más o menos a la evolución de cómo empezó desde el punto de vista embrionario, ¿no? Qué es lo que se forma más antiguamente y qué es lo que termina formándose al final, ¿ya? Más o menos eso es para que tengamos una idea. Entonces podemos hablar de la parte más antigua, que es el arquicórtex o arquicorteza, ¿no? Y esa está relacionada con funciones generalmente relacionadas con los instintos, con la situación afectiva de las personas. Sobre todo se va a encargar de contribuir a la supervivencia de la especie, por eso que hablamos de instinto, ¿no? A diferencia de los animales, pues el ser humano nace pues sin instinto, ¿no? Mientras que un ser animalito, pues, del momento que nace ya está listo para correr, para escapar, porque el instinto de supervivencia en ellos se fuerte. Entonces eso va a hacer que en el estudio del cerebro hace diferente al ser humano. Pero el ser humano va desarrollando rápidamente por aprendizaje, por imitación, por una serie de cosas, va guardando información que le va permitiendo el desarrollo respectivo. Pero eso se procesa en la parte del arquicórtex, que está por la parte central, donde va a estar el sistema límbico, donde va a estar el sistema radicular. En este tipo de, también ellos tienen su parte de corteza, ¿no? O sea, también hay en esas áreas algunas sustancias gris. Entonces, esa está conformada por tres capas, a diferencia de lo que vamos a ver con el neocórtex. En el hombre está reducido a su más mínima expresión, ¿sí? Sobre todo, como les decía, en las áreas correspondientes al hipocampo y al ignition gris, por ejemplo. Ahora, las capas que manejan, como son solamente tres, es la capa molecular, la capa piramidal y la capa polímera. En la evolución intermedia está el paleocórtex, ¿no? Se denomina esa parte, sobre todo de la parte cerebral, que está más relacionada con el sentido del olfato. Y esta ya tiene un poco más de capas, puede tener de 3 a 5 estratos o capas. Y consta sobre todo del área sensitiva olfatoria
y la parte a través de los núcleos enteros renal y la preamigdalina, o preamigdalina, como se llama, para que pueda relacionarse y poder realizar el reconocimiento o la función respectiva. Y la área que se ha evolucionado posteriormente, por eso se llama neocórtex o isocórtex, que es la que mayormente ha evolucionado en el ser humano y es el que también ocupa el mayor espacio de la corteza cerebral. Tiene una complejidad un poco alta por las asociaciones, por la continuidad, a través de los surcos y una serie de cosas que vamos a ver. El grosor en algunas partes tiene de hasta 4 milímetros, por ejemplo en el giro precentral, que está delante de la fisura de la ulnar, y alrededor de 1.5 en el área 17 de Brown, que es la profundidad del surco calcarino que ustedes ya lo conocen. En esta clasificación de la neocórtex vamos a tener hasta 6 estratos diferentes con diferentes tipos de neuronas, las que determinan una organización de tipo horizontal y las fibras que se producen ahí con el procesamiento ya es una organización de tipo vertical, o sea, es el que da la orden. Cuando hablamos de horizontal hablamos de pares, ¿no? Por ejemplo, ustedes con sus compañeros de al lado, esto es una asociación horizontal, ahí comparten, pero si tienen un jefe, el jefe que da la parte de tipo organización vertical. Ahora, volviendo con la neocorteza, se asocia con funciones de integración de mayor complejidad. Por eso les decía que no funciona por sí solo la corteza, sino que tiene que necesariamente asociarse con otras áreas o con otras estructuras para poder asociar y mejorar a través de las funciones intelectuales superiores, por ejemplo, para poder hablar de inteligencia, de capacidad de solucionar problemas, del tipo de lenguaje que usamos. No todos tenemos la capacidad, por ejemplo, de resolver problemas o de hablar varios idiomas, entonces prácticamente ahí es donde se va desarrollando en el neocórtex, por eso está evolucionando permanentemente de acuerdo al ejercicio mental que hagamos. Ahora, el neocórtex o neocorteza también sirve como un freno que nos permite a nosotros la vida social. Si no tuviésemos esa forma de raciocinio, pues viviríamos en una jungla, ¿no? Donde cada uno haría lo que su instinto le diría. Mientras que la neocorteza se trata de, según la educación que he tenido, la ética, la moral, pues interviene en esto. Entonces, es el que pone freno justamente a esa parte de los desarrollos que puede tener uno en un comportamiento social. Y por poner un ejemplo, pues el alcohol, cuando uno consume en exceso, va a actuar sobre todo en esa área, sobre todo en la área frontal. Va a afectar primariamente a la neocorteza, ¿no? Entonces va a perderse ese freno que puede convertirse hasta en libertinaje, ¿no? Entonces tiene que pasar justamente todo acto por la corteza para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, cuando se bloquea eso, lo que va a gobernar es la parte más antigua, que está en el anticorte, en la anticorteza, ¿no? Y por tanto, pues ya se maneja por situaciones instintivas o como se llama, donde intenta salir más de la parte emocional que lo tiene el sistema límbico. Ahora, de la neocorteza van a existir, pues salen una serie de neuronas y fibras, ¿no? Algunas pueden ser de acción corta, están muy cercanamente, y otras de acción larga. Entonces, como acción corta van a resaltar sobre todo las neuronas granulares, que se observan que van aumentando conforme hay un desarrollo filogenético de la corteza. Mientras que en corazón largo vamos a encontrar las neuronas fusiformes, porque son largas, y neuronas piramidales o los gigantes de Betz, que vamos a ver más pasado. Bueno, ahí vamos para que vayamos conociendo los tipos de células. Normalmente van a encontrar ustedes que son por lo menos 5, pero hay algunas variables que hacen que puedan haber hasta 7 tipos de neuronas diferentes o células nerviosas. Las piramidales son las que están aquí con la letra P. Pueden pasar hasta por varias capas, ¿no? Son las más largas y grandes.
Entonces, de estas miden aproximadamente de 10 a 50 micrómetros de longitud. Pero hay unas que son mucho más grandes y más desarrolladas, que se llaman las células de Betz, que pueden llegar hasta 120 micrómetros. Y se encuentran sobre todo en la circulación precentral motora del lóbulo frontal, que es ahí donde van a existir la mayor cantidad de estos. Pero justamente tiene que ver con los movimientos y con los fluidos, con las cosas. En segundo lugar tenemos las células estrelladas, las que están en una S, solo tiene una forma ahí con las alices de piel, pues, las células estrelladas. También le denominan células granulosas, o sea, se encuentran más en esa capa. Los cuerpos celulares tienen una forma poligonal, ¿ya? Y miden aproximadamente de 4 a 8 micrometros. Esta es una célula excitadora de la corteza. Luego, otras células son las células fusiformes, que están aquí con la letra F. Tienen un eje longitudinal de tipo vertical, ¿no? Y se encuentran en las capas corticales más profundas, o sea, en las capas que son la polimorfa, la piramidal interna, la granulosa externa, sobre todo en esas capas es donde se encuentra mayormente ese tipo de células fusiformes. Luego están las células horizontales de Cajal, que tenemos aquí. No, perdón, las horizontales, están con la letra H. ¿Dónde los ubicamos? Arriba. Están en la primera capa que aparentemente, ¿no? Entonces, son las células horizontales o de Cajal. Pero justamente dice que se encuentran en las capas más superficiales de la corteza. A continuación hablamos de las células de Martinotti, que son esas aquí. Son células multipolares, que todos se encuentran esas pueden encontrarse en todos los niveles de la corteza cerebral. Y se hace referencia también a otras dos, ¿no? Las neuronas neuroglioformes, que son de la letra N, tienen varias formas, una forma un poco más diferente de las demás. Y otras que le llaman las neuronas del cesto o de Basket, ¿no? Que están con la letra B, que se lo tienen, son más complejas. Bueno, son de repente las mismas que hemos visto, pero que se asocian y se articulan entre ellas y dan esa forma, ¿no? Bueno, eso nos permite ver las neuronas y cómo se van interconectando unas con otras para formar las vías, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes una leyenda que dice fibras aferentes, en rojo están las fibras aferentes de celeste, las eferentes en color rojo, y hay otras neuronas que están en todo el corte asociadas, ¿no? Entonces, nuevamente se hace referencia a los diferentes tipos de neuronas que hay. Las más comunes de las neuronas neurocorticales muestran conexiones típicas, entre ellas con fibras aferentes, ¿no? Las fibras eferentes que van a la derecha y izquierda corresponden más bien a las asociaciones o conexiones córtico-corticales, por ejemplo, ¿no? Cuando hoy hablamos de las asociaciones de tipo de un lóbulo a otro probablemente, ¿no? Y esas son más o menos las características de las fibras aferentes, esas conexiones que hay. Y pueden, como decía, también ocupar varias capas, ¿no? Ascender por varias capas. Bueno, así en un microscopio electrónico sería la imagen, diríamos, de la corteza cerebral, donde se van a poder identificar las 6 capas, ¿no? Y cuáles células son las que van a predominar en ellas, ¿no? Aquí tenemos pues la molecular, ¿no? Donde vimos que las de Cajal están sobre todo en esa zona, ¿no? La granular puede trascender en varias, ¿no? Ya es un aumento, y son pocas las células en la capa molecular. En la granular ya se nota que son mucho más células o neuronas que están. En las piramidales, sobre todo las neuronas de ese tipo largas, ¿no? Los tipos de fusiforme, incluso las de S están en esta y en esta capa piramidal está. La granular es muy similar a la otra, la interna, pero con un mayor número de células de diferentes tamaños, ¿no? Y la más compleja es la multiforme, que es la que tiene todos los tipos de las neuronas que hemos visto en lo anterior presentación. Bueno, necesariamente, pues, si hay una parte, tiene que tener un mecanismo de funcionamiento, ¿no? Y eso se logra a través de las conexiones que se tiene, a través de los giros, a través de los diferentes lóbulos y las fibras que van, ya sea de tipo aparente o de tipo aferente.
Entonces, volvemos a repetir que la corteza cerebral tiene que estar constituida sobre todo por la sustancia gris, ¿no? Y que justamente es la que comprende centros motores o también puede ser centros sensitivos, ¿no? Los más conocidos que tenemos son, por ejemplo, los prefrontales que están por delante de la cintura rodante, y hacia el otro lado, hacia la parte posterior, tenemos los centros somatosensitivos, por ejemplo, que están en el parietal, ¿no? Entonces, las localizaciones cerebrales son las que le van a dar, donde van a localizarse, con valga la redundancia, los diferentes tipos de función que le corresponden, ¿no? Entonces, se puede dividir, por ejemplo, en áreas sensitivas y sensoriales, puede haber áreas psíquicas, áreas de expresión relacionadas con el lenguaje, áreas vegetativas o autonómicas, por ejemplo, ¿no? Las localizaciones motoras, ¿ya?, incluyen centros efectores, sobre todo, son los que van a permitir que se realice el movimiento, ¿no? Y tenemos los centros de motricidad voluntaria, que también trabajan a través del centro de la vía motora, pueden trabajar también a través de la vía motora piramidal. Entonces, hay una parte motora que es voluntaria y una parte también voluntaria que más adelante seguramente vamos a hablar de eso. Hay también centros óculo-cefalógenos, que es en la versión motora, que tiene que ver con los movimientos conjugados de la cabeza, del cuello, de los ojos. Sobre todo eso están en el área del lóbulo frontal, ¿no? Y las localizaciones sensitivas inmiscuyen más a la zona del lóbulo parietal, ¿no? Están constituidas por centros receptores, o sea que van a recibir fibras aferentes, y se dividen en algunas categorías, como el área somatosensitiva, que nos da la percepción consciente de lo que estamos escuchando, agarrando, viendo, ¿no? Y el área y también el tacto, por supuesto. El área somatopsíquica también tiene que ver con la sensación, la adaptación de la sensación al objeto respectivo que queremos marcar. Y el área tacto-gnósica, ¿no? Entonces es la que nos va a permitir qué es lo que vamos a tocar, ¿no? Entonces, si es algo que tiene una lista puntiaguda, si es Roma, entonces eso nos va a permitir el área tacto-gnósica, ¿no?, que tiene que ver con la percepción del contacto. En esta imagen podemos ver que la corteza cerebral tiene una representación topográfica, ¿ya?, a lo cual se le llama el homúnculo, ¿no? Entonces, esto tanto para el área motora como para el área perceptiva tiene sus representaciones de los homúnculos respectivos. Y aquí, por ejemplo, puede ver, aquí se ve, es como si fuera una caricatura del cuerpo humano, donde, por ejemplo, dibuja una cara con labios grandes, los ojos que son magnificados. Igual pasa con la mano y el dedo, sobre todo índice, que nos diferencia de los animales, por ejemplo, del chimpancé, ¿no? Los chimpancés no tienen la capacidad de llevar hacia adentro el dedo para poder agarrar las cosas, y eso le da una gran ventaja al ser humano sobre el animal. Mientras que las áreas más pequeñas están representadas en, por ejemplo, la pierna, el tórax, etc. ¿Qué significa eso? Que para esto se requiere una mayor cantidad de neuronas que se vayan a hacer el funcionamiento. Mientras que en la parte de la respiración, en la parte intermedia de las piernas se requieren menos neuronas, ¿no?, diferentes a las del pie, a las de las manos, por ejemplo, que tienen una gran cantidad. Hablamos de otras localizaciones sensoriales, ¿no?, que tienen que ver con un centro receptor, con la vía, por ejemplo, olfatoria, auditiva, visual, gustativa, por incluir el tacto también, y algunas áreas de tipo de locaciones psíquicas, ¿no?, que aunque no está muy bien precisado esto, porque todavía hay mucho más por estudiar, pues están áreas que pueden tener relación, por ejemplo, con el esquema corporal, con la imagen de uno sí mismo, o sea, con la autoestima, por ejemplo, ¿no? Así, esta se asienta probablemente en la región parieto-temporo-occipital, o un área de previsión y de la sensación en la parte anterior, de los giros frontales superior y medio. Entonces, todavía esas localizaciones psíquicas todavía no están muy claras, pero lo que sí se ha estudiado mucho más, por ejemplo, son los centros del lenguaje, ¿no? Entonces, va relacionado, por ejemplo, la palabra no va sola, ¿no?, va acompañada de gestos y actitudes, así como el medio de palabras que constituyen el lenguaje articulado o el escrito, ¿no? Hay otras áreas como el centro del lenguaje articulado, el centro del
centros de velocidad repetitiva y centros vegetativos. Entonces, la vía vegetativa, o sea, la autonómica, está fuera del control de la vía autonómica, o no voluntaria, está fuera del control de la corteza cerebral. Tiene otras áreas que se van a asociar para poder inhibir, por ejemplo, alguna función. Esas localizaciones vegetativas están descritas más en el lóbulo límbico, ¿no? Y en el área olfatoria, por ejemplo, al cual se suman también centros vegetativos subtalámicos, ¿no? Bueno, ahí también tenemos una imagen para localizar funcionalmente las locaciones funcionales de la corteza cerebral. En este caso tenemos el hemisferio izquierdo y la cara lateral. Bueno, ahí pueden volver a repetir, ¿no? El área motora primaria, el área autosensitiva primaria. Aquí tenemos el área premotora, donde va a asociarse como la parte de la segunda área, o la segunda neurona, como se le puede llamar. Igual aquí ya somos en línea de asociación, no son las asociaciones. Aquí hay otra vez somato sensitiva secundaria, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, en la parte del diafragma tenemos el área olfatoria, el área relacionada con las fibras temporopontinas, que tienen mucho que ver con los recuerdos, por ejemplo, o con guardar información. El área auditiva, el área auditiva también es temporal. Y todo lo que es el cortical generalmente está relacionado con un movimiento de los ojos, ¿no? Ahora, por eso hablamos de óculos cefalongidos, por ejemplo, correlacionados con otras áreas más asociadas, ¿no? Igual en una vista interhemisférica o medial, en ese tipo estamos viendo una parte de un hemisferio, donde también podemos distinguir, por ejemplo, el área visual, también está en la parte, hemos dicho, en el occipital, ¿no? El área olfatoria está hacia adelante, el área olfatoria igual también en la parte temporal, el área premotora, el área motora primaria, igual tiene también por dentro su representación, ¿no? Cuando vemos el cerebro desde el punto de vista interhemisférico, o desde el punto de vista de la cara mediana. Y lo que ven aquí ustedes es el punto de unión. Los hemisferios no están separados completamente, sino es el cuerpo calloso el que hace la unión entre los hemisferios. Bueno, ahí para tener una idea de cómo son las aferencias y cómo son las eferencias a nivel de la corteza cerebral. Todo entra y llega ahí y se asocia como a diferentes áreas en forma de aferencias, ¿no? Ya sea del frontal al temporal o a otros o al revés, ¿no? Siempre depende de cómo se recibe la información. Y terminan finalmente en las eferencias, que son las que van a dar las órdenes para poder ejecutar las diferentes funciones, ¿no? Pero previamente se han compartido información para mejorar y hacerlo mucho más preciso y fino el movimiento, por ejemplo, que tiene que relacionar, por ejemplo, con la corteza premotora, con los movimientos de la base, con el centro, con el sistema límbico, ¿no? Todos los movimientos tienen diferentes componentes. Y casi para terminar, vamos a hablar un poco de las áreas de Broca, ¿no? Entonces, aquí en la corteza cerebral es una región porque entre los humanos y primates se va a definir, lo definió esa diferenciación en el año 1909 el doctor Brodmann, y según la disposición y organización de las células cerebrales que contenían. Entonces pudo hacer una especie de mapa de todo eso, ¿no? Es a principios del siglo XX que el neurólogo, el doctor Garbinian Brodmann, ese es el nombre completo, definió 52 regiones o áreas, ¿no?, que parecían tener una morfología y una organización cada una de ellas diferente una de otras. En ese sentido, regresó con Brodmann, hizo pues un mapa de la corteza, donde incluye a los 5 lóbulos de los cuales estamos conocidos. No nombramos el lóbulo de la ínsula, que es el que no lo vemos, que está en la profundidad, que está por el lado de la cisura lateral para poder abrir y darlo hacia adentro el lóbulo de la isla o de. Entonces, de los 5 lóbulos de cada uno, o sea, cada hemisferio tiene sus cinco lóbulos. Y él estudió y registró las diferentes características psicológicas del comportamiento que acompaña a cada estimulación, ¿no? Todo ingresa, entonces el producto de generar un estímulo
y ponen en funcionamiento todas las conexiones y comunicaciones que hay entre lóbulos, áreas y todo lo demás. Ahora, Brodmann distingue varias partes, ¿no?, que se involucran en diferentes funciones, por ejemplo, funciones cognitivas relacionadas con el conocimiento y de conducta, ¿no?, porque no todos nos comportamos igual. Al mismo tiempo, esas áreas cerebrales que fueron definidas tienen varias estructuras internas complejas, ¿no? En varios casos, por ejemplo, las áreas del cerebro se organizan en mapas topográficos, como habíamos dicho, ¿no?, cuando hablamos de los homúnculos. Hay un homúnculo para la parte motora, un homúnculo para la parte sensitiva. Entonces, y también él identifica que existe correspondencia con las cortezas motoras primarias, ¿no?, y se va a extender justamente a lo largo del borde del surco central de Roland. Ahora, estas representaciones somatotópicas están distribuidas, pues, ya sea en la parte de la cabeza, por ejemplo, está representada por una región aproximadamente 3 veces más grande que la zona que va para la espalda y el tronco, ¿no? Por eso les decía que la diferencia la hace el número de neuronas que necesita. Mientras más complejo es el movimiento, más neuronas necesita para hacer la función. Y todo eso está relacionado con la precisión del control motor, ¿no?, con la parte anterior, sobre todo, que es la que se encarga de dar el juicio final, el raciocinio final a los movimientos. Seguimos, por ejemplo, en el lóbulo parietal. Esta se encarga, como ya hemos dicho, sobre todo con los procesos somatosensoriales, ¿no?, sobre todo las áreas 3, 2 y 1, donde están ubicadas la parte de la corteza sensorial primaria. El área 3 por encima de las otras, donde las otras dos, en las que más funciona con eso. Entonces, por ejemplo, estas áreas somáticas están relacionadas con otras áreas sensoriales, como son la del tacto, la propiocepción, ya la propiocepción es el reconocimiento de uno mismo, ¿no?, de sus propias partes, y incluye la sinestesia, o sea, el movimiento, ¿no? Las áreas 5, 7 y 40 se encuentran detrás de la corteza sensorial primaria y son las que se llaman, justamente, estamos hablando del lóbulo parietal, de las áreas de asociación presensorial. O sea, toda la información pasa a la parte primaria y ahí tiene que pasar a las áreas de asociación presensorial, donde se va a producir justamente el procesamiento somatosensorial que va a contribuir con la parte motora. Y podemos hablar, por ejemplo, del área 39, el área de Wernicke, que está cerca de la circunvolución angular. Cuando ustedes ven el surco de Silvio, está casi donde termina, ahí está la circunvolución angular, que es el que se encarga del procesamiento del lenguaje escrito y verbal. También se encarga, por ejemplo, de la lectura, del cálculo numérico, de la memoria, de la atención, son las funciones principales del área de Wernicke. Hay otras áreas involucradas también en el procesamiento de información, sí, ¿no? Entonces, que está relacionado con los sentidos, por ejemplo, la auditiva y la semántica, así como la apreciación del olfato. Estas predominan o están, mejor dicho, esas funciones en el lóbulo temporal. Ahora hace referencia también, estamos haciendo referencia a las áreas más conocidas y más estudiadas, ¿no? El área 41 es la circunvalación de Herschel, que es el área auditiva primaria. Si estamos hablando de auditiva primaria, está también en donde está el lóbulo temporal. El área 42 está inmediatamente inferior al área 41, ¿no?, y también está involucrada en la detección del reconocimiento del habla. Entonces, un ejemplo puede ser, ustedes hablan con una persona, pues, que habla un idioma diferente a ustedes, pero por ejemplo eso les permite reconocer que por lo menos acercarse a que es el idioma no nativo de ustedes, sino de la otra persona, y puede darles la curiosidad por aprender algunas palabras de las que se pronuncian, ¿no? El procesamiento realizado en el área de la corteza proporciona justamente un análisis detallado de lo que realizó el área 41, que termina de completar el procesamiento. Hay otras áreas como la 21 y la 22 que son áreas de asociación auditiva. Estas áreas se dividen en dos partes. La mitad de cada área se encuentra a cada lado de la 42. Entonces, colectivamente también se le puede llamar porque se involucra con el área de Wernicke.
En el área 37 se encuentra la parte posterior inferior del lóbulo temporal. Entonces, ¿qué es lo que puede provocar esto? Si tiene que ver con la memoria, con todo demás, una lesión en esa zona puede causar anomia, ¿no? Incluso creo que vi una película que más o menos manejaba sobre esto, de Adam Sandler con una chica donde día a día se olvidaba de las cosas, se volvía a hacer y siempre estaba como un círculo vicioso, ¿no? Más o menos eso, a eso se refiere. Luego, en el lóbulo occipital está todo los procesamientos relacionados con los estímulos visuales. El área 17, sobre todo el área visual principal, y el área 18 y 19 con las áreas visuales de asociación para realizar el procesamiento visual. Continuamos. Las áreas visuales son mapas retinotópicos, ¿no? Entonces, la retina puede ser el inicio de la neurona primaria, ¿no? o motora primaria, que va a llevar la información hasta el lóbulo occipital donde se realiza el procesamiento. Entonces refleja, por ejemplo, la topografía de la retina, o sea, es el punto central a través de la mácula donde llega la imagen y eso lo traslada hacia el cerebro, ¿no? Entonces, en este caso la representación es desigual. Hay una zona que se llama la fovea, del área del centro visual, fovea, o sea, donde está la mácula también, está muy bien representada en la configuración con la periferia, ¿no? Es la división central, hablamos de eso. Y el circuito visual de la corteza cerebral humana contiene varias docenas de mapas retinotópicos distintos, cada uno de ellos, dedicados justamente a analizar la corriente de entrada visual y de manera muy particular de la corteza visual primaria, que está relacionada con el área 17 de Brodmann. Y bien, el área de Brodmann tiene otras ubicaciones, pero más o menos hay una relación también. Es el principal receptor justamente de la entrada de la parte visual, que se relaciona a su vez con el tálamo para poder mejorar la información. Entonces va a haber con muchas neuronas que se activan más fácilmente con los bordes de una orientación. Y las áreas visuales realmente extraen las características, por ejemplo, del color, por ejemplo, lo que están viendo, del movimiento, o la forma que tienen, ¿no? Son diferentes características. Entonces todo eso se analiza pues, a través de la corteza visual primaria, o mejor dicho, en el lóbulo occipital. Después hay otras áreas auditivas, por ejemplo, en el mapa principal donde se resalta el tono tópico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo relacionamos con los sonidos, hablamos de la frecuencia, por ejemplo, de si está muy alto o muy bajo el tono. También se relaciona con áreas subcorticales y hace el análisis que se refleja justamente en la zona auditiva primaria de la corteza. Entonces, eso hemos visto que en el temporal existe ese tipo de áreas donde se puede asociar, ¿no? Cada uno de ellos va a permitir analizar el sonido de una manera particular, porque también ahí está guardada la memoria, ¿no? La memoria pasada. ¿Ya? Ahora volvemos a lo que es el lóbulo frontal. Tiene varias áreas implicadas que están relacionadas con el funcionamiento cognitivo. ¿Ya? O sea, lo que conocemos, lo que ya lo hemos guardado, por ejemplo, el habla y el lenguaje, ¿no? Es algo que ya lo aprendimos y lo utilizamos cuantas veces sea necesario. El área 4 corresponde a la circulación precentral, que ustedes ya lo conocen, donde está ubicada, que viene a ser el área motora primaria. El área 6 es el área motora premotora o complementaria, que está justo más anterior a la premotora. El área 8 es anterior a la corteza premotora, que es el 6, va a facilitar los movimientos oculares, porque está cerca también a la parte de los movimientos oculotípicos. Y participa en los reflejos visuales, por ejemplo, ¿no? Y cómo es la dilación y la constricción de la pupila, dependiendo de la intensidad, ¿no? Entonces, de la luz, ¿no? Viene el iris y la retina funciona pues, de esa manera, como un lente que va a regular la intensidad de la luz. Y eso es lo que va a excitar a la parte de la mácula y va a dar la información aferente hacia la zona que corresponde para su procesamiento. Las áreas 9, 10 y 11 se encargan del proceso cognitivo, como por ejemplo el razonamiento y el juicio, ¿no? Que están justamente en la área frontal. Es la zona que van a encontrar los libros como área ejecutiva. Entonces, esas pueden denominarse colectivamente o relacionarse, por ejemplo, con la inteligencia biológica y con la función ejecutiva, con las órdenes que dan voluntarias, ¿no?
Y tenemos también las áreas 44 y 45, que son las áreas de Broca, que es fundamental en la producción del lenguaje, en asociación con el área de Wernicke, ¿no? Que tiene el conocimiento. Bueno, ahí algunas con una vivienda, ¿no? Para que ustedes vean las diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, lo que se han ahí está por delante de la fisura central de Roland, la 4, la 6 y la 8, que están más relacionadas con la parte motora primaria. Luego tenemos la parte 9, que justamente a todas esas funciones lo que le da el juicio y el raciocinio están en esas áreas, 9, 10, 45, 45, 44, que también esas dos son el área de Broca, que tiene que ver con la palabra. Después en el color, en la parte amarilla o naranja está relacionado con las emociones, ¿no? Tanto, por supuesto que las emociones están relacionadas a su vez con el sistema límbico. Tenemos aquí, por ejemplo, la 38, que está en la parte del polo anterior del temporal, y en la parte baja con las emociones de tipo visual, sobre todo las que están aquí, en el área del lóbulo frontal. El color verde, les había dicho que está relacionado con la memoria, que está en el lóbulo temporal. Luego tenemos aquí el área auditiva, que está también en el área del temporal, del lóbulo temporal. Aquí está la somatosensorial, ¿no? Que es, había mucho que sea la parte parietal. En la parte visual, todo lo que está formando prácticamente el lóbulo del occipital, ¿no? Y la retención, por ejemplo, ¿no? Áreas de retención, ya que nos quieran contribuir también en el movimiento para precisar lo que uno quiere hacer, por ejemplo, ¿no? Y ahí en cada una de las diferentes vistas van a poder ver y repartirse alguna leyenda, van a poder revisar, ¿no? Que, por supuesto que es una parte solamente de orientación. Ustedes tienen que repasar necesariamente para poder entender un poquito más cómo funciona esto a través de las vías y todo lo demás que ya integra de alguna manera el funcionamiento, ¿no? Y finalmente, ahí en el van a encontrar ustedes que hago una diferenciación entre lo que es ¿cómo se llama? El hemisferio dominante. En realidad ya se ha podido comprobar que no hay un hemisferio dominante, sino que cada hemisferio hace un poquito mejor que el otro en algunas funciones. Y a eso el término más apropiado se llama lateralización hemisférica, ¿no? Entonces hay diferentes funcionales entre ambos hemisferios cerebrales. Antes nos decían creer pues, que el zurdo todo funcionaba con el lado derecho y al revés el derecho funcionaba con el hemisferio izquierdo, y eso ya no es tan cierto, ¿no? Sino lo que existe es la lateralización hemisférica, es como decir la especialización. ¿En qué me especializo más? ¿No? Así, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo, ¿no? Ese va a recibir señales sensitivas somáticas, por ejemplo, desde el músculo, puede ser de la mitad derecha del cuerpo, y lo va a controlar, ¿no? Entonces, en ambos va a ser lo mismo, pero un poco mejor lo hace del lóbulo izquierdo. Igual pasa con el racionamiento, más desarrollado en el lado izquierdo. Las habilidades numéricas y científicas, la capacidad de utilizar y comprender el lenguaje escrito y hablado, ¿no? Estamos hablando del área de Broca, el área de Wernicke, por ejemplo, ¿no? Que están más desarrollados en el hemisferio izquierdo. Mientras que el hemisferio derecho también recibe señales, también de ese tipo, también hace, pero no con la especialización que tiene ese lado. Pero sobre todo se destacan desde el punto de vista de los músculos de la mitad izquierda del cuerpo y los controla, igual que esta recibe. Pero tiene un mayor desarrollo en lo que es el conocimiento musical y artístico, por ejemplo, ¿no? Por eso que no todos somos artistas, pues unos son poetas, otros son cantantes, otros son literatos, diferentes países. Esa parte musical y artística está más desarrollada en el hemisferio derecho. El sentido del espacio también y las pulsaciones de percepción, ¿no? Están también mostradas. El reconocimiento de los rostros y del contenido emocional de las expresiones sociales, ¿no? Hay personas que tienen una memoria fotográfica, se dice, por ejemplo, ¿no? Entonces de repente su hemisferio derecho pues, está más desarrollado, ¿no? Y, por ejemplo, también con el contenido emocional del lenguaje, ¿no? Entonces, con imágenes mentales para comparar las relaciones espaciales, ¿ya? Entonces lo que queda para diferenciar una de otra. Y también ayuda mucho en el hemisferio derecho en la identificación
y discriminación, por ejemplo, de los diferentes olores. Porque habíamos dicho que en el área temporal se queda el recuerdo, ¿no? Si ustedes han olido alguna vez un olor desagradable, quedó guardado ahí. Apenas su sistema olfatorio siente eso, inmediatamente lo prepara para hacer una retirada, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas cosas se van desarrollando, perdiendo en algunas áreas más que en otras. Entonces, no existe lo que se llama la predominancia de un hemisferio. ¿Ya? Creo que esa era la última. Muy bien.